Hola a todos, placer estar acá. Hace tiempo que no venía por Buenos Aires. El panel original se llamaba Biotecno qué, solo sé que no sé nada. Y hicieron bien en invitarme a mí, porque no sé nada de biotecnología, pero soy emprendedor. Y como emprendedor sé de oportunidades, sé detectar dónde están las oportunidades. Y las oportunidades aparecen generalmente donde hay grandes cambios de contexto. Cambios de contexto donde se produce una evolución que se acelera de alguna forma la evolución, es una revolución en realidad. Y quería comentar un poco al respecto. No sé si no veo la presentación atrás mío, supongo que se va a cargar en unos minutos. Pero quiero comentar justamente sobre esto, sobre esta aceleración de la evolución que estamos viviendo. Cuando uno analiza los últimos 2000 años, se ve que el PBI per cápita se mantiene igual, flat, chato, sin ningún tipo de cambio ni crecimiento. Sin embargo, ese proceso se empieza a acelerar en la primera revolución industrial. Perdón que no tengo la presentación, no sé qué está pasando, pero en teoría debería estar cargada. No sé si hay alguien atrás que me pueda ayudar a poner el PowerPoint. Pero bueno, decía, la primera aceleración de esa evolución se produce con la revolución industrial, cuando aparece la primera, ahí está el gráfico. Si ven 2000 años de evolución, la primera revolución industrial, cuando aparece la primera máquina de vapor, se acelera. Después viene la segunda revolución industrial, cuando aparecen los motores a combustión y ese tipo de cosas, vuelve a acelerarse. Aparece la tercera revolución industrial, ya cuando aparece la electrónica, tecnología, Internet, y justamente se vuelve a acelerar. ¿Qué pasa en esos momentos de aceleración de la evolución? Aumenta el PBI en forma realmente importante. La primera revolución industrial, como mencionaba antes, generación de máquinas de vapor y todo eso, el PBI per cápita aumentó de 8 o 9 veces. En la segunda, con la división del trabajo, la electricidad y eso, aumentó, duplicó, PBI per cápita duplicó. La tercera revolución industrial, de vuelta, electrónica, computadora, de vuelta aumentó el PBI per cápita. Lo que estamos viviendo ahora, justamente, el World Economic Forum dice que es una cuarta revolución industrial, donde realmente no sabemos cómo va a impactar, pero estamos viendo en el día a día cómo toda esta tecnología digital, por un lado, con la aparición de la inteligencia artificial, más el mundo biotech, que voy a profundizar en un rato, está haciendo un cambio de paradigma como nunca en la historia de la humanidad tuvimos antes. En ese contexto, estamos en un mundo que cada vez es mucho más volátil, mucho más incierto, mucho más complejo y mucho más ambiguo, donde nos cuesta entender lo que está pasando. Y eso por varios motivos. Primero, por los grandes desafíos que tenemos. Ya no son desafíos de países o de las naciones-estado como eran antes. Hoy son impactos realmente globales. Entonces, nombro algunos de los grandes impactos acá como el cambio climático. El cambio climático lo que está generando es algo que no tiene precedente. No sabemos cómo resolverlo. Lo que sí sabemos es que tenemos que cambiar todos los sistemas productivos. Toda la matriz productiva la tenemos que cambiar o replantearla. Después hay un crecimiento de la población sin precedentes. Para el 2050 vamos a ser casi 10.000 millones de personas. Con 10.000 millones de personas se necesita al menos 70% más de alimentos. Se imagina que si necesitamos 70% más de alimentos, los sistemas productivos actuales van a destruir el planeta. Entonces hay que pensar cómo vamos a generar justamente todo eso. En ese contexto cada vez hay más expectativa de vida, ya no es como cuando salió el sistema jubilatorio anterior que decían que a los 65 años te podías jubilar porque te quedaba poco tiempo de vida. Ya no es a los 70, ya estamos más cerca de los 80, casi 90 en los países más desarrollados, ¿no? Entonces, ahí hay un sistema previsional que no aguanta eso. Tenemos que replantearlos también. Y en un contexto donde cada vez se genera mayor desigualdad. Y esa desigualdad es cada vez más extrema, porque ya no es solamente una desigualdad económica, no es una desigualdad que se basa simplemente en los rangos de pobreza. De hecho, la pobreza, 50, 70, no más de 100 años se acaba la pobreza como la conocemos hoy. Sin embargo, la desigualdad cada vez es mayor.
donde hay grupos que concentran no solamente la mayor cantidad de riqueza, sino la mayor cantidad de conocimiento, de información, de tecnologías, y que pueden influir sobre un montón de otras cosas. Ahí aparece la tecnología y esta biorevolución que puede generar un impacto de otras características. El tema es que no sabemos aún bien cómo manejar todo esto. Lo que está pasando en los últimos 8 meses con la inteligencia artificial, que se viene dando por 3 factores. Uno, el crecimiento de la información que vamos generando. A través de los celulares todo el tiempo estamos sacando fotos, diciendo dónde estamos, cómo nos movemos. En redes sociales compartimos qué estamos pensando o haciendo. Y eso justamente genera data. Esa data, con la capacidad de procesamiento que viene cada vez aumentando más. No sé si leyeron la semana pasada de NVIDIA, esta empresa que hace chips, que llegó a valer $1 trillion, $1 trillón de dólares, entró a las grandes ligas. ¿Y eso por qué? Porque desarrolló una nueva tecnología, básicamente unos chips, que permiten procesar hasta 1 trillón de operaciones por segundo. Eso justamente, esa capacidad de procesamiento sumado a la cantidad de datos que vamos generando, es lo que está haciendo que se desarrolle el concepto de inteligencia artificial, que recién es el comienzo, ¿no? La robótica avanzada, cuando digo robótica avanzada, ni siquiera hablo de los robots que uno ve de Boston Dynamics. Hablo de, yo soy de Tucumán, una máquina cosechadora, que reemplaza a 200 personas que antes trabajaban en el campo, ahora una máquina, eso también son robots. Entonces, esos procesos de automatización que van dejando a gente afuera del sistema, y la aparición de la biotecnología, que ahora voy a comentar más en detalle sobre algunas de las cosas que estamos haciendo. Computadoras cuánticas, no sé si saben cómo funciona esto, pero se viene avanzando e invirtiendo muy fuerte en esto. Está por cambiar el paradigma de procesamiento. Las computadoras cuánticas ya no trabajan en binario como conocemos, como unos y ceros, sino que agregan un tercer estado. Eso hace que las computadoras de NVIDIA que trabajan en binario queden hasta obsoletas por la capacidad de procesamiento que tienen esto. Eso cambia absolutamente todo, porque eso empieza a procesar grandes volúmenes de información que están relacionadas con nuestro ADN. Y eso es un cambio de paradigma, es una aceleración de la evolución que hasta el Homo sapiens, como somos, puede cambiar también, ¿no? Nanotecnologías, materiales avanzados, agricultura 4.0, son algunas de las cosas que se vienen que pueden ayudar o no a lo que se viene. Entonces, en ese contexto tan complejo que genera hasta cierta ansiedad, ¿qué hacemos? Bueno, yo les cuento qué estoy haciendo yo. Y un poco tratando de construir sobre la consigna de este evento, coraje en tiempo de transformación, está buenísimo, me encantó. Yo creo que está relacionado a replantear todos los sistemas. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy planteando un tipo de empresa totalmente distinta. Las típicas organizaciones piramidales, jerárquicas, estas donde, o sea, que funcionan, son las que todos trabajamos generalmente, yo creo que están quedando obsoletas por varios motivos. De hecho, el modelo este lo inventó IBM hace más de 100 años y funcionó hasta ahora. Sin embargo, es momento de replantear las nuevas estructuras. ¿Por qué? Por varios motivos. Las grandes organizaciones, las grandes empresas se vuelven lentas, más poco dinámicas, poco innovadoras comparativamente con las nuevas startups que vienen a disrumpir. Y por otro lado también el conocimiento. Un pibe que hace un MBA y termina y tiene toda la ambición que antes, quizás el objetivo era entrar a la gran corporación para llegar a la cima, ya no, ya quiere entrar en una startup o empezar una startup para cambiar el mundo. Entonces el mayor conocimiento está yendo por otro lado. En ese contexto digo, ¿cómo armamos una empresa totalmente distinta? Que salga de lo tradicional, justamente, replantear el modelo. Y planteamos armar una empresa que funciona como redes de equipos, donde hay distintos equipos, cada equipo es una empresa que se puede interpretar como una unidad de negocios que interactúa entre sí. Cada empresa es autónoma, cada empresa tiene su objetivo, pero claramente trabajan conjuntamente en agregar valor en una cadena de valor productivo. Eso estamos haciendo, armamos una empresa que es totalmente distinto. ¿Cómo empezamos o cómo desarrollamos este modelo? Dijimos, bueno, vamos a crear una cadena de valor productiva para armar una biofábrica, algo totalmente novedoso, algo distinto. Empezamos con un concepto de decir, bueno, sabemos que en la naturaleza está nuestra fuente de bienestar. Ahí están las moléculas que nos van a dar alimentos, que nos van a dar materiales, que nos van a dar medicamentos. Ok, ¿cómo diseñamos moléculas? Primero dijimos, ¿qué tipo de moléculas? Veamos cuáles son las más caras. Las más caras, cuando empezamos, eran los cannabinoides. ¿Por qué? Porque de la planta de cannabis salen un montón de cannabinoides que sirven para un montón de cosas.
Dijimos, vamos, trabajemos sobre este tipo de moléculas, nos especialicemos ahí, la típica forma de producción. Empezamos a invertir en cannabinoides, en plantaciones de cannabis. De hecho, se hizo popular porque con una de las empresas que invertimos, EV Life, justamente compramos la chacra que era de Susana Jiménez para producir cannabinoides. Mi abuela se reía porque me decía, ¿qué te vas a juntar con Susana a fumar porro? Ella pensaba que era por ahí. Pero no, bueno, también eso, pero en realidad el modelo original era diseñar cannabinoides sofisticados para hacer otro tipo de cosas. Aprendimos durante ese proceso y dijimos, tenemos que ir más allá de eso. Hay formas alternativas. Si yo quiero producir a gran escala, no puedo seguir utilizando esa cantidad de tierra, esa cantidad de luces para los invernaderos, agua, un montón de cosas con un montón de riesgos. Los sistemas productivos actuales hay que cambiarlos. ¿Cómo? ¿Cómo cambiamos eso? Empecemos a analizar nuevas empresas que estén haciendo cosas totalmente distintas. Ahí invertimos en una empresa que se llama Calis Bio, que se especializa en agricultura celular. Dijimos, bueno, a ver, como empezamos a hacer esos cannabinoides, produzcamos de otra forma utilizando biotecnología. Agarramos las células madre de las plantas y en laboratorio básicamente empezamos a hacer un proceso de lo que se llama callogénesis para que crezcan, para que evolucionen y concentramos todos esos ingredientes activos en algo que se llama un callo. Eso va después a un bioreactor y a un proceso distinto. Dijimos, bueno, eso es agricultura celular, por acá pasa el futuro. Pero hay otras formas de elaborar esto. Invertimos en otra empresa que se llama Edonix Bio. Hace biología sintética, totalmente distinto. Agarra un microorganismo no tradicional, una molécula distinta y con CRISPR, una tecnología que permite hacer modificaciones genéticas, genera sintéticamente un ingrediente activo. Algo totalmente distinto, de otra forma de producir, todo en laboratorio. Y después invertimos en otra que se llama Naturanova, que se especializa justamente en proteínas alternativas, muy enfocado en lo que son sabores o lo que son fragancias y ese tipo de cosas. Bueno, tenemos la base de lo que es generado con biotecnología, desarrollar el concepto básico para la producción de moléculas. Acá tenemos algunas, esas son imágenes, cada uno de esos frascos, estos por ejemplo son almendros. Cada frasquito de eso es un bosque, el equivalente a un bosque. Estos son cannabinoides. Empezamos a hacer cannabis, neem, tejo, caléndula. El tejo es súper interesante. El tejo es un árbol que se saca una droga para hacer oncológica. Esa droga, para hacer esa droga, se necesitan 200 árboles de tejo y 70 años de antigüedad de esos árboles. Es un crimen matar 200 árboles de 70 años para sacar 5 miligramos de Taxol, que se llama la droga. Bueno, nosotros estamos produciendo esto en laboratorio, de otra forma, sin tallar ningún árbol, ¿no? Como decía, cada frasquito de eso es un bosque, y después van a un aparatito de eso que se llaman bioreactores. Hay distintos tipos de bioreactores, pero uno de esos bioreactores así chiquitos de 5 litros equivale a 1 hectárea. Entonces, en vez de producir en 1 hectárea, en un frasquito así puedo reproducir esas moléculas. Después dijimos, bueno, hay que escalar todo esto. ¿Cómo hacemos para escalarlo? Bueno, ahí invertimos en una empresa llamada Blueberries Medical, que tiene una planta de extracción, que tiene máquinas de distintas características para esas moléculas que produjimos de distintas formas, ahora las podemos meter en una planta de extracción y escalarlas, llevarlas a otros volúmenes, ¿no? Estas son máquinas, por ejemplo, de Blueberries que se enfocan en ese tipo de cosas, ¿no? Después dijimos, bueno, ya tenemos el volumen, ¿qué hacemos ahora? Empezamos con 280.000 plantas distintas, a esto hay que meterle inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para que un algoritmo detecte de esas 280.000 plantas que hay, cuáles son los ingredientes activos para combinarlos entre ellos para hacer un producto? ¿Qué producto? Algo que vamos a meter a nuestro cuerpo. ¿Qué puede ser? Puede ser un suplemento, puede ser un medicamento o una droga, puede ser un alimento, puede ser un cosmético. Entonces, en ese segmento nos empezamos a enfocar. Y con esta empresa, todavía no está lanzada esta empresa, estamos trabajando en los algoritmos de combinar. Lo que hacía el antiguo boticario farmacéutico que mezclaba 3 o 4 plantas, bueno, este algoritmo está mezclando 280.000 plantas, y lo que es increíble, una cifra que es apabullante, que es hoy el 70% de todos los medicamentos que conocemos viene de las plantas. Sin embargo, solamente el 6% de las plantas han sido investigadas. Con toda esta tecnología, investigar esas plantas para hacer nuevos tipos de cosas, que van no solamente de esto que hablamos, es realmente relevante, ¿no? Y después, bueno, transformar todo eso. Una vez que tenemos el volumen, ¿cómo lo transformamos?
una planta en Colombia que transforma, que hace cápsulas blandas, que hace parche, que hace goteros, que hace un montón de productos específicos. Un laboratorio también de lo que se conoce como fitofármacos, que son medicamentos en base a plantas. Esto empezó a darle la escala que habíamos buscado y además transformar en un producto. Por último, invertimos en una empresa llamada Nutrico, que también utilizando inteligencia artificial, el algoritmo, este sí está lanzado, se llama Virgilio el algoritmo, y Virgilio es un ingeniero en alimentos, básicamente, y hoy está desarrolló más de 150 productos. De esos 150 productos hay más o menos 40, casi 50 productos en el mercado. Esto se lanzó en Perú primero como prototipo y después en México. Estos son algunos de los productos desarrollados con esta fábrica biológica y por otro lado con escalado en distintos lugares. Y de vuelta, cada una de estas empresas, y canales de distribución. Connect Life, Dr. Gea son canales online, plataformas para la venta y distribución de todos estos productos desarrollados. De vuelta, si piensan esto cómo está armado, es una cadena de valor que se integra, pero por otro lado tienen están aislados, tienen su autonomía y cada uno puede funcionar. Ese modelo funciona como una red de equipos distribuidos. Otro tipo de organización totalmente distinta, que la estamos accionando de una forma distinta, ¿no? Como conclusión, algunos de los puntos que levantaba en el desarrollo de todo esto. Estamos ante el inicio de una gran revolución. No sabemos cómo nos va a afectar todavía. En ese contexto hay que entender todas estas megatendencias de lo que está pasando. Una vez que entendamos todo lo que está pasando, tenemos que entender que la biotecnología es clave para cambiar todos esos procesos productivos. Tenemos que involucrarnos en el tema, conocer cómo funcionan estas grandes megatendencias. Y estos momentos de tanta volatilidad en las que estamos son los momentos de construir. Lo típico es cuando algo se pone del contexto en el que estamos, que se complica, todo el mundo se asusta. Y es todo lo contrario. Es el momento de construir, animarse a hacer cosas distintas y entender también que este tipo de cosas se puede hacer desde cualquier parte del mundo. O sea, podemos iniciar desde acá una gran revolución. Hay una frase que a mí me encanta que es: la única forma de anticipar el futuro es creándolo. Muchas gracias.